Revivado por su palabra con su amigo Elías Gómez, un capítulo por día a la vez. Y te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones y compartas con tus amigos, familiares y conocidos. Estamos en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Vale recordar que Pablo escribió esta carta cuando él estaba en Éfeso, recalcando en su segundo viaje misionero que Pablo llegó a Corinto por primera vez a predicar el Evangelio. Luego, 3 años después, Pablo los vuelve a escribir. Bueno, es posible que les haya escrito antes, pero se registra esta carta, ¿no? 3 años después de aquel día en el que Pablo llegó a Corinto. Y bueno, también vale mencionar de que Corinto era una ciudad muy comercial, lleno de libertinajes, ya que su diosa principal era Afrodita, la diosa del amor, pero lo veían en su sentido más perverso. Practicaban libertinajes sexuales, costumbres muy libertinas, borracheras, fiestas. Como el lugar era muy comercial, había dinero, había mucha llegada de turistas, así que las personas vivían así, a tal punto de que se llegó a usar la palabra corintianizar. Vamos a corintianizar, decían las personas, haciendo referencia a vamos de fiesta, vamos de parranda, vamos a vivir la vida loca. Corintianizar. Así que en este contexto, Pablo escribe la carta a los Corintios. Lo escribe con dos propósitos. Uno, para exhortar y reprender a causa de los problemas que estaban ocurriendo allí. Y también, no solamente para reprender, no solamente para poner el dedo en la llaga, como dicen, sino también Pablo los escribe con la intención de darle la solución y explicarle sobre aquellos temas que ellos necesitaban entender o ser aclarados. El capítulo comienza diciendo eso: hermanos, cuando fui a vosotros hace 3 años en su segundo viaje, ¿no? Porque me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a Él crucificado. Bueno, vale decir que el mensaje de Pablo era un mensaje cristocéntrico. Bueno, a lo largo del capítulo se habla acerca de la filosofía humana, del razonamiento humano y todo ello. Bueno, hay dos corrientes, hay dos líneas de pensamiento. La primera línea es el pensar de que la filosofía o el razonamiento humano está completamente errado, a tal punto que llegamos a ser repelentes o a tal punto de rechazar todo lo que se llame ciencia o filosofía. Hay personas que no quieren saber nada de filosofías humanas, ciencias humanas. Pero ¿por qué? Porque supuestamente ellos solamente se basan en la Biblia, ¿no? En la Biblia, del cual es cierto, es correcto, pero no del todo. No del todo. No podemos rechazar toda ciencia por el simple hecho de que sea ciencia, porque como humanos necesitamos las ciencias, necesitamos la psicología, necesitamos la historia, necesitamos las matemáticas, necesitamos la física, la química, necesitamos conocer sobre ética, sobre lógica y tantas cosas así. Así que las ciencias humanas no son malas, sino se tornan malas quien las usa y cómo las usa. Por ejemplo, hay personas que usan las ciencias humanas para demostrar de que Dios no existe. Las personas usan las ciencias humanas para contradecir a la palabra de Dios. Otros
usan las ciencias humanas para interpretar la Santa Biblia. Pero no debe ser así, debe ser al contrario. Debe ser al contrario. Nosotros no hacemos teología en base a estímulos externos, sino que hacemos teología en base a estímulos internos, es decir, la misma Biblia. Es la misma palabra de Dios que nos muestra su interpretación. La Biblia se autointerpreta. Nosotros no podemos hacer teología, por ejemplo, con cosas externas, porque si fuera así, en vano estaría la Biblia, sino que es la Biblia que nos ayuda a entender las demás ciencias. Es a través de la Biblia que nos ayuda a entender la verdadera filosofía. Es la Biblia que nos ayuda a entender la verdadera psicología, la verdadera teología, la verdadera ciencia, ¿no? Es a través de la Biblia. Y bueno, Pablo llega a escribir diciéndoles que él no pretende mostrarse como un elocuente. Aunque Pablo era elocuente, Pablo era un hombre muy preparado, pero Pablo llega diciendo: yo no pretendo ser elocuente, yo no pretendo mostrarme como alguien que sabe todo. Lo que pretendo mostrarles es a Cristo. Es a Cristo. El verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no sabiduría de este mundo. Porque si usamos sabiduría de este mundo para entender las cosas de Dios, vamos a terminar más confundidos. Luego Pablo también menciona en el versículo 7, sino que hablamos de la sabiduría escondida de Dios, que está oculta y que desde el principio Dios destinó para nuestra gloria. Esa sabiduría, ese intelecto, esa sabiduría que Dios nos muestra a nosotros, es el plan de salvación. Hay misterios hay misterios de Dios, pero que esos misterios fueron revelados. Por ejemplo, el misterio de la deidad, de que Dios es triuno, el misterio de plan de salvación, como Cristo murió por nosotros en la cruz, tantas cosas. El hecho de que hayan cosas que nosotros no comprendamos no significa que Dios no quiere que las comprendamos, sino de que nosotros necesitamos entender las cosas espirituales, entender las cosas de Dios desde la perspectiva no mundana, no humanista, sino desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva divina. Eso es lo que nos muestra el versículo 14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son necedad, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Verso 16. Nosotros tenemos el pensar de Cristo. Otra versión dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Significa poder entender cómo Dios siente, cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, y sus obras divinas están reflejadas en la palabra de Dios, y la palabra de Dios son el pilar que nos ayuda a entender las demás cosas. Así que la base de nuestra vida, la base de nuestras prácticas, la base de nuestras costumbres, la base de nuestra cultura, la base de nuestro estilo de vida tiene que ser la palabra de Dios. Dios mismo, Cristo céntrico, Cristo en el centro, guiando nuestra vida. Eso fue el Revivado del día de hoy. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas la mente de Cristo. Amén.